Fíjese, y para analizar, por ejemplo, el primer punto del 1382, que todo hecho del hombre que ocasiona un daño a otro está obligado a repararlo, por cuya culpa sucedió, esto obedece a que si usted golpea a alguien, sea que le dio un palo, que le dio un tubazo, como algunos que le dieron una vez 4 tubazos por ahí, o usted ocasiona algún evento accidental, digamos eso, o como le llaman siniestro, porque ahora le llaman siniestro. Entonces, si se puede demostrar que usted lo hizo intencionalmente, usted va a incurrir en una falta y en una responsabilidad por un daño que ha ocasionado. Pero vamos a suponer que si no lo hizo con intención y pudo ser que lo hizo no intencional, también incurrirá en responsabilidad civil por un hecho propio suyo, por un hecho propio, porque si usted arrojó alguna piedra o algún tubo o algún palo y lo lanzó sin prever y alcanzó a alguien, agredió a alguien, evidentemente que si se puede demostrar, porque en justicia hay una situación, no es hipótesis, en justicia hay que probarlo todo. El 1315 del Código Civil nos dice que todo el que alega un hecho de justicia debe probar. Y aquel que alegue está liberado del hecho o la obligación, también tendrá que probar para lograr su liberación. Porque hay una situación, las pruebas tienen un campo abierto de aplicación, porque hay que demostrar que se cometió el hecho, porque nadie está obligado a autoincriminarse. Usted le arrojó un tubo a alguien y lo agredió, aunque usted sepa que lo hizo, no necesariamente usted tiene que aceptar que lo hizo, sino que la víctima tendrá que probarle ante un juez, que es un árbitro que no lo ha visto y que no sabe de nada, que comienza de cero, y tendrá que demostrar que ciertamente ese hecho ocurrió. ¿Usted cómo lo probará? Bueno, tiene todos los medios. Podrá probarlo con testimonio, que el testimonio es una prueba testimonial. Usted podrá probarlo por vía de algún video, un video que pudiera incorporarse también como medio probatorio. Pudiera usted también, como en caso de que quiera hacer un reclamo directo, usted pudiera también decir que esa fue la persona que le arrojó eso, usted lo vio, pero que casi siempre, como uno dice que lo vio, el juez parte del hecho de que usted no va a hablar en contra suyo. Entonces, que el hecho que usted trata de probar, sería bueno que fuera ratificado o aseverado por terceras personas que pudieran demostrar que sí, que vieron los hechos, para que entonces se pueda demostrar que ciertamente hubo un hecho que ocurrió cierto, como yo decía, un hecho cierto, un hecho actual que tenga que ver con ese momento, porque pudo ser, aquí se dan casos de que hay personas que pelean con otros y ese pleito termina en minutos y luego aparecen 2 días o 3 diciendo que algún tumor que tienen en la cabeza se le ocasionó en esa pelea. No, pero que tú tenías que determinarlo en ese momento, irte a evaluar y demostrar que ese golpe que tú tienes o ese golpe contuso, tú tienes que demostrar que fue parte de ese pleito, porque puede ser que tú te hayas caído de alguna escalera o haya tenido alguna otra controversia y eso va a ser un poco difícil de demostrar. Entonces los tribunales requieren de algún certificado médico con alguna certificación avalada por alguna institución del Estado. Entonces, sea para reclamar civil o penal. Pero es interesante que esos hechos personales estén bien definidos y con las causas necesarias para que puedan ser probados. ¿Cerda? Llamamos la atención a nuestro amable televidente del tema que estamos desarrollando, la demanda en daño y perjuicio y su competencia material. De manera que entonces vemos en una primera oportunidad las acciones en materia civil y allí estableceremos la competencia. También en materia inmobiliaria y también en materia laboral y administrativa.
Todas estas materias llevan en alguno de sus aspectos un contrato involucrado. El incumplimiento de ese contrato genera daños y perjuicios. Las otras materias, como son la materia penal, normalmente lo que se presenta, se apodera, se genera su competencia sobre la base de una falta. Entonces, habría diferencias en establecer la responsabilidad civil contractual y la extracontractual o delictual. Y en este caso, todas estas materias, la materia civil, la materia inmobiliaria, la materia administrativa y la materia laboral, tienen como punto de partida la existencia de un contrato, que van a ser distintos tipos de contratos y eso determinará la competencia material en cada uno de esos casos. En materia penal en especial está la violación de la ley penal, que es una falta, y esa falta es la que va a generar la responsabilidad civil extracontractual o delictual que vamos a ir ponderando en cada caso particular. Porque si se da, a amables televidentes, que alguien está pintando alguna casa montada en una escalera, la escalera está en la calzada, pero alguien pasa y en el momento que pasa, la brisa quizás es que mueve la escalera, no exactamente el peatón que pasó, pero sí la brisa movió estruendosamente la escalera, se cae el pintor, se golpea. Entonces, pudiéramos decir, y en ese caso, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del peatón que pasó, que movió la escalera? ¿O acaso no fue el peatón que la movió, fue la brisa fuerte que la removió y él cayó? Entonces, por eso yo le digo que tendríamos que determinar, porque no es tanto el daño. Si él cae y se golpea, hay un daño. Y eso es fácil de demostrar, levantando alguna certificación médica. Pero ahora bien, ¿y esa causa relacionada con ese daño que tenga que ver con esa falta es del peatón? No, habría que demostrar que el peatón movilizó la escalera y no el fuerte brisero que hizo. Porque si fue un hecho de la naturaleza y no necesariamente el peatón que pasó, que lo único que hizo fue coincidir en el momento que la escalera se cayó y pudo ser que él fuera parte también lesionada, entonces habría que demostrar de manera precisa, de manera cierta, de manera exclusiva, que esa falta tuvo que ver con ese daño y necesariamente con el perjuicio que va a generar ese daño. Porque el daño, si lo vemos como esa pérdida, ¿no?, sufrida de la persona, y el perjuicio lo vemos como también aquella otra pérdida, pero por la falta de dejar de ganar algunos ingresos para su sustento, y lo relacionamos entre el daño y ese perjuicio como medio de causal esa falta. Entonces, si podemos demostrar que fue el peatón que la movilizó, porque en el momento que lo hizo, alguna cámara lo captó y probablemente 2 o 3 testigos que estaban ahí lo vieron, pudiéramos decir que esa persona es la causal de esa responsabilidad y está obligada a reparar. Pero ¿y si no fue así? Y resulta que no fue él y fue la brisa, y algún testigo dice, no, ese joven pasó y no tocó esa escalera. Fue la brisa fuerte que hizo en ese momento y yo estaba ahí y yo vi todo y yo hasta grabé con un celular. Entonces, los medios probatorios testimoniales son determinantes. Por eso es que casi siempre cuando en los tribunales nosotros solicitamos el informativo testimonial como medida, conforme al artículo 62 y siguiente de nuestra norma procesal civil, en ocasiones algunos lo solicitan conforme al 100, pero que el conforme al 100 para un informativo testimonial inmediato es un poco cuesta arriba, porque es bueno hacerlo con una lista de testigos y notificarla y establecer qué usted quiere probar con ese informativo, cuyo informativo testimonial deduce un contrainformativo, ambas partes tienen derecho a aportar la prueba, y resulta que en materia de responsabilidad civil es determinante, porque aquí no va a ser un documento como prueba literal la que va a determinar
¿Cuál fue el hecho generador de ese daño, Cerda? Bien, entonces ya vimos la competencia, viene del Estado Dominicano, el Estado se fundamenta, se crea con la Constitución entonces determina en sus explicaciones cuáles son los poderes. En este caso, el Poder Judicial se va a encargar de establecer a quién hay que pagarle, quién ha recibido el daño, quién cometió la falta. Y si hay una vinculación entre tal y por tal razón determina la indemnización. Ahora bien, estas materias, como yo señalaba, como les señalaba anteriormente, son o materia civil, que en este caso sería un procedimiento regulado por el Código de Procedimiento Civil, o materia penal, ¿verdad? O materia inmobiliaria, o materia laboral, o materia administrativa. En cada uno de estas materias hay tribunales diferentes donde se va a tener que acudir, el ciudadano por medio de su abogado va a tener que acudir para reclamar esta indemnización. Hemos visto entonces en la mayoría de los casos que ha puesto como ejemplo nuestro hermano Reinaldo Enríquez, que son casi todos ambiente civil, demandas civiles, donde incluso se puede presentar la supuesta víctima ¿verdad? O el supuesto victimario, el demandado puede presentar una demanda reconvencional. Eso es materia civil. En materia inmobiliaria podría darse también esa situación. En materia administrativa también, porque se trata originalmente de un contrato establecido entre el Estado y el ciudadano, entre el administrador y el administrado. Y en ese sentido hay unas relaciones que normalmente se vinculan, se establecen, se relacionan con un contrato administrativo. Pero en el materia penal, como estoy señalando, se establece una cantidad de normas que se conocen como ilícitos y la persona que comete el ilícito, entonces, que viola la ley, porque la ley prohíbe, la ley penal normalmente prohíbe, entonces si se incurre en eso, si se mata, si se roba, si de alguna manera se conduce de manera temeraria o descontrolada, si se incurre en alguna de las condiciones establecidas por el medio ambiente o la medianería, para poner algunos casos nada más, entonces se comete una falta. Y sobre esa falta entonces se establece la indemnizabilidad, que es el juez penal, en este caso, en materia penal, que va a establecer esa indemnización. Pues entonces, después de los consejos que siguen, continuaremos.